En la asesoría de BPN nosotros nos apoyamos a definir nuestra visión, qué metas, qué planes teníamos, dónde queríamos llegar. Hemos aprendido desde valores, finanzas, proyectar una visión de tu negocio en el tiempo. Y todos esos conocimientos adquiridos han sido muy valiosos para nosotros. Porque un emprendedor que no se capacita no va a poder seguir ni va a poder prosperar. En BPN velan por poner en práctica lo aprendido. De parte de BPN he recibido apoyo y también asesoría en tiempos de crisis, cómo optimizar los recursos que tenemos. BPN fue uno de los primeros programas en los que nosotros incursionamos. Además recibimos diferentes módulos de ventas, mercadeo, liderazgo. En BPN hay una asociación de empresarios, ¿no? Eso enriquece mucho, de manera que conozcamos mutuamente cuáles son las dificultades que todos tenemos. Con BPN sí he visto el desarrollo de mi negocio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy me encuentro muy bien acompañada con Adrián Borter. ¿Qué tal, Adrián? Bien, gracias. Saludos a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando en este momento. Hoy estamos dando inicio a este nuevo año y también a nuestro primer live del año. Y decidimos comenzar con un tema que tiene que ver mucho con el inicio de año por las metas. Entonces, de repente queremos comenzar llenos de energía y motivados porque queremos hacer cambios en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino también en nuestros negocios, pero de repente algo pasa y no continuamos o lo postergamos. ¿Les suena conocido eso? Por eso es que el tema de hoy, vamos a presentar aquí un poquito, va a hablar sobre cómo dejar de procrastinar y aprovechar el tiempo. Recuerden que pueden hacer uso de la parte de los mensajes para que nos digan de dónde nos están viendo, de qué ciudad, cuál es el negocio que ustedes tienen, y aprovechen esta plataforma para hacer publicidad de sus negocios. Ok, entonces, Adrián, vamos a dar inicio un poco acerca de este tema. Y primero, pues, contar a nuestros empresarios qué es procrastinar, porque de repente no manejamos mucho este concepto y queremos que los empresarios estén bastante ejemplificados sobre qué significa esta palabra. Contanos. Ok, bueno, entonces por algunos probablemente es súper obvio y lo conocen o de sus colaboradores o de su propia vida, tal vez algunos, ¿verdad? Otros tal vez no tanto. Entonces procrastinar básicamente significa que posponemos una tarea o un deber, una responsabilidad, pero no solamente no lo hacemos, es que básicamente lo queremos evadir y hacemos algo más en el lugar de la tarea que tendríamos que hacer. Entonces, es un efecto psicológico también, ¿verdad? Que uno quiere hacer algo, pero lo que se tendría que hacer tal vez no lo hacemos. No lo hacemos. Y eso puede causar problemas, obviamente. Todos sabemos si no cumplimos con algunas tareas, ya vamos a enfrentar consecuencias. Sí, tenés razón. De hecho, creo que no solamente estar motivados a querer hacer algo, sino tiene que ver mucho con la disciplina también, porque podemos querer hacer, pero nunca damos ese empuje. Y probablemente alguno se siente identificado con su negocio cuando quiere hacer un cambio y le da miedo o no quiere comenzar y dice mejor el próximo mes, mejor esperemos a que mejore la situación del país. O sea, siempre busco un pretexto, o hasta en algo personal como comenzar a hacer ejercicio o iniciar a estudiar un nuevo idioma, etcétera. Exacto, entonces ahí muchas veces, ¿verdad? La razón, y esto tiene mucho que ver, como lo mencionaste, con el manejo de sí mismo, ¿verdad? Si hablamos de procrastinación, que es muy relacionado con la planificación, entonces tiene que ver también cómo me manejo yo. En el seminario de administración efectiva de tiempo hablamos mucho de que, de hecho, no se puede manejar el tiempo. Lo que sí podemos manejar somos nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, tenemos también que entender y conocernos a nosotros mismos, ser honestos, para luego estar no una víctima de lo que pasa con mi vida, pero realmente tomar los reinos, ¿verdad? Y como manejar con propósito y a manejarse a sí mismo en vez del tiempo. Así es. Bueno, vamos a leer un poco los comentarios, Adrián. Aquí teníamos a don Jason. Saludos, don Jason. Gracias por siempre estar pendiente de nuestros live. También él es dueño de Sassy Software. Tenemos también por acá a don Miguelito.
Saludos también, ¿verdad? Y por acá nos comentan que hay un libro, creo que es un libro que se llama La Matriz, de Steve Covey. Ok, muchas gracias. Y el otro comentario dice, buenas tardes, saludos, parece un tema sin mucha relevancia, pero si vemos el día a día, cada acción que se hace o se deja de hacer cuenta para el crecimiento, tanto personal como para el mismo negocio. ¿Qué opinas de ese comentario? Sí, obviamente, y como de nuevo, como somos una persona, no podemos separar como mi persona de la empresa porque ambos van juntos. Entonces, lo que me afecta a mí y lo que yo aprendo de manejarme a mí también tiene un impacto en el negocio, porque si yo me manejo en el negocio, también me puede manejar en el tiempo personal y viceversa. Correcto. Una de las preguntas que tengo por acá es que si procrastinar es sinónimo de pereza o no me tengo que sentir mal porque de repente no todo el tiempo voy a estar así bien positivo para lanzarme a hacer cosas. Sí, entonces procrastinar definitivamente no es necesariamente, digo, puede ser que es pereza, pero normalmente no es pereza, y eso es lo interesante porque son efectos o causas psicológicos, ¿verdad? Si vemos qué es la procrastinación o cómo sucede, es que es una tarea normalmente que no me gusta o que no veo el sentido o que es difícil. Entonces no son las tareas que me gustan que voy a procrastinar. Un ejemplo, si me encanta surfear, me levanto tempranísimo, más temprano que para ir ¿verdad? Entonces cosas que me animan nunca voy a procrastinar. Correcto. Son las cosas que no me gustan. Entonces porque no me gustan subconscientemente, entonces no lo quiero hacer, pero eso me hace sentir mal porque yo sé que tendría que hacerlo. Entonces, para no sentirme tan mal, busco una excusa y por eso hago algo diferente, pero que tal vez es irrelevante o no igual de importancia, ¿verdad? Sí, ok. Estás tocando una palabra muy importante, pero antes de continuar, ¿cómo puede afectar la procrastinación a la empresa? Bueno, en la vida personal es bastante obvio, ¿verdad? Pero también en la empresa y ahí hablamos no solamente del jefe, pero de todos los colaboradores. Como líder tengo que estar consciente de lo que pasa en mi vida, porque si somos honestos, nos pasa a todos, ¿verdad? Por eso, de nuevo, es que no es pereza necesariamente, podría ser, pero nos pasa si siempre hay tareas que me gustan más y otras que no tanto. Entonces, si solamente hacemos lo que me gusta, sabemos todos que en la empresa hay muchas tareas que se tiene que hacer, sea que me gustan o no, ¿verdad? Entonces, ahí es que si no hacemos esas tareas muchas veces importantes porque no me gustan, tiene un impacto. Podría ser que por hacer algo irrelevante estamos malgastando el tiempo o recursos y eso obviamente tiene un impacto en la ganancia. O podría ser también que causa frustración en el equipo porque si yo no cumplo con mi deber, entonces puede afectar otra parte que no puede avanzar porque yo no cumplió con mi tarea, entonces tenemos atraso, hasta que al final eso afecta al cliente. Entonces el cliente me queda no satisfecho tampoco y ahí entonces hay un sinnúmero de problemas que pueden ser bastante serios para una empresa. Sí, de hecho es bastante interesante esto porque yo lo veo desde el punto de vista, digamos, de VPN. Cuando trabajamos el plan de negocio, los empresarios de VPN saben de que esto se proyecta a 4 años a futuro y en ese plan de negocio se ponen como algunos planes de acción que vas a realizar. Y ya le ha sucedido a un par de personas y nos puede pasar a todos que de repente yo repaso ese plan de negocio que hice y veo que hay cosas que nunca hice o que he ido posponiendo, de repente por distintas situaciones o porque voy alargando ese proceso, también eso puede suceder. Sí, y es un buen punto, ¿verdad? Hablando del plan de visión, ahí entra una parte que es clave también para entender, porque como hemos hablado que posponemos las tareas que no me gustan, al tener un plan y una visión de lo que yo quiero alcanzar. Entonces la visión normalmente me anima y lo que me anima me da la energía para hacer cosas. Entonces al no tener un plan, al no tener una visión, es mucho más probable que vamos a procrastinar. Mientras si tenemos una visión, podemos aprovechar de esa motivación incluso para tareas que tal vez no me gustan, pero el resultado final sí me va a gustar
y eso me puede dar la motivación para... Ok. Hablando de eso, Adrián, César Sirias pregunta, y tiene que ver mucho con la siguiente pregunta que tengo para vos. Dice, ¿las tareas que se hacen de último momento o casi de urgencia entrarían en este contexto? Y antes de que contestemos, la pregunta que tenemos nosotros por acá tiene que ver en relación y dice, ¿cómo podemos diferenciar lo urgente también de lo importante? Y bueno, viene a caer como anillo al dedo al comentario que él está haciendo. Sí, entonces son relacionados, pero no, de nuevo, no necesariamente. Si hablamos de cosas de urgencia y de importancia, son dos ejes fundamentales que cualquier tarea tiene y que tenemos que, de hecho, discernir, porque lo que pasa muchas veces es que solamente nos dejamos guiar por lo urgente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y obvio de reconocer si algo es urgente o no, porque la fecha misma muy sencilla y me dice, aquí está claro, eso es urgente y eso no. Y como eso es fácil y también tiene cierta urgencia, me dirijo muchas veces mucho más por la urgencia o por la fecha, pero eso causa que nos olvidamos de lo que es importante. Y cada tarea también tiene una importancia, como en el ejemplo de antes que hemos dicho, a veces hacemos una tarea de repuesto que no es tan relevante. No relevante quiere decir no importante. ¿Cómo podemos medir la importancia? Entre más me ayuda una tarea de lograr mi visión y mis metas más importantes. Entre menos me ayuda la tarea o la acción que estoy haciendo, entre menos me ayuda, menos importantes. Y ahí entra que exactamente en la procrastinación las tareas no son importantes normalmente, ¿verdad? Hacemos cosas que me gustan, pero que tal vez no son importantes. Entonces ahí tenemos que evaluar ambas cosas, porque obviamente que la fecha también... Correcto, tener una fecha límite para poder empujarme yo misma a que tengo hasta cierta fecha para poder hacer esta tarea. Exacto, pero de nuevo, en mi opinión, tendríamos que poner más énfasis en lo que es importante, porque eso realmente me va a avanzar en mi empresa o en mi vida personal, ¿verdad? Y la fecha, eso era parte de verdad de la pregunta anterior, la fecha influye y puede ser que se vuelve urgente porque no lo hemos abordado antes, pero de nuevo, a veces en Nicaragua especialmente muchas cosas... Todo siempre es que los clientes siempre vienen y lo necesito para ayer, ¿verdad? Entonces, la urgencia en sí no necesariamente es mi problema o es parte de la procrastinación, también tiene que ver con la mala planificación de muchos, pero sí puede ser que se vuelve urgente porque ya la ha pospuesto tantas veces porque no me gusta que sí, ahora de pronto ya es urgente. Sí, también un detalle que influye mucho cuando sos dueño de tu empresa es que a diferencia de las personas que trabajan para alguien o que son colaboradores, saben que tienen un jefe que les pone una meta o una fecha límite y vos tenés que entregar un trabajo, un proyecto. Pero cuando vos sos el dueño de tu empresa, ¿quién está detrás de vos diciéndote, apurate, tenés que hacer esto? Acordate que si no, la venta no se va a mover, solito el negocio no va a avanzar, pero ahí hay un gran vacío, porque yo no tengo a nadie detrás que me esté diciendo hacerlo. Exacto, ¿verdad? Y de hecho ahí entramos de nuevo que la procrastinación muchas veces no es pereza, porque todos los dueños saben que están bastante ocupados y animados y trabajan, ¿verdad? Pero es exactamente ese punto que el que tiene una cierta presión de hacer algo, un ejemplo, una enfermera en el hospital no puede posponer una emergencia de su paciente, ¿verdad? Pero si yo no tengo jefe, como lo mencionaste, entonces a veces falta esa presión y requiere automanejo. De nuevo, entramos en lo que hemos hablado al inicio. Yo tengo que manejarme a mí mismo. Correcto. Y ahí entra de nuevo lo que mencionaste con el plan de negocio o la planificación, que si yo no tengo jefe, me puede como crear jefes. La meta puede ser mi jefe. La meta tiene también una fecha, entonces... dice que hasta cuándo tengo que hacer y si es parte de mi visión, yo me voy a someter a mi visión. Entonces la visión se convierte en mi jefe y me anima de hacer lo que tal vez no me gusta tanto de hacer. Ok. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a ver acá, no tengo su nombre, pero dice, un buen principio sea quizás primero lo primero. Exacto. Ahí entra de nuevo cómo definimos qué es lo primero, ¿verdad? Y ahí es lo que hemos hablado de esos dos
características que tenemos que evaluar ambas, la importancia y la urgencia. Entonces ahí exactamente para determinar qué tendría que venir primero, hay que evaluar ambos. Pero ahí entra también, tenemos que ser más decididos en aprender de decir no a tareas, especialmente si son irrelevantes, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos por no sentirnos mal o para no caer mal con alguien, pero realmente no son importantes. Y ahí tenemos que aprender a decir no a esas tareas para que nos quede tiempo que podemos dedicar a lo que realmente es importante. Ok, vamos a leer la pregunta de don Jason. Dice: cuando tengo dos actividades importantes, una que tiene que ver con la atención a un cliente y otra con el crecimiento de la empresa, ¿cuál priorizamos? Entonces, de nuevo, es que ahí entra básicamente un principio general, es que el cliente es la visión final, digo yo, porque queremos satisfacer al cliente y a la misma vez el ingreso viene del cliente. Entonces, es muy rara a veces que tal vez podríamos decir estamos en un proyecto, volvemos la llamada o algo, pero si un cliente está ahí, entonces lo tenemos que atender. Y otras cosas, entonces tenemos que posponer, planificar, no solamente, exacto, ¿verdad? Pero el cliente, eso es básicamente casi la única cosa que no podemos, menos que si tenemos una buena relación con un cliente y él entiende y entonces podemos decir, mira, ahorita estoy como en algo muy enfocado, te voy a volver la llamada o algo. Pero la comunicación es importante porque, por ejemplo, si un cliente necesita una proforma y te demoras demasiados días en contestar o en pasar esa proforma, tendrá por seguro que ya escogió otro proveedor, a menos de que seas el único en el país que venda eso y que solamente con vos se puede hacer, pero hay ciertos momentos en los que sí hay que apurarnos con eso porque el cliente es el que está necesitado pues de eso. Ok, por acá tengo otra pregunta y dice, ¿qué recomendaciones para no procrastinar el trabajo nos puede dar? Sí, entonces, ¿verdad? Recomendaciones, ¿cómo no procrastinamos? Entonces, el primero es que tenemos que conocernos a nosotros mismos y investigar cuál es realmente la causa por qué estoy procrastinando. Y eso puede variar de tarea a tarea, no siempre es la misma razón, ¿verdad? Pero si yo entiendo por qué no lo quiero hacer, porque puede ser también, muchas veces son perfeccionistas que procrastinan también, porque sienten que va a ser difícil de lograrlo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo. Exacto. Entonces, el primer punto es entender la razón, la causa, por qué estoy procrastinando, si es monótono, si no veo el sentido, etcétera, o sencillamente no me gusta, ¿verdad? Y luego, como hemos hablado, si no tengo una visión, entonces es obvio, yo me voy a dirigir por lo que me gusta. Pero si yo tengo una visión, y basado en eso metas, ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar de dirigir lo que hemos hablado también, de definir qué es el primero, cómo tengo que poner prioridades, entonces tener una visión, un plan, eso me ayuda para luego más consciente tomar esas decisiones. A veces también son que no ponemos metas realistas o fechas pocas realistas, que son demasiados lejos también, es que tengo mucho tiempo y por eso lo estoy posponiendo, ¿verdad? Lo que he mencionado antes también es que aprender a decir no, porque muchas veces sencillamente no decimos no consciente, ¿verdad? Y luego decimos no a las cosas importantes. Entonces, especialmente también si es como que yo estoy ayudando a alguien y realmente no creo o no veo cómo lo voy a hacer, es mejor decir no, ¿verdad? Decir no conscientemente a ese tipo. Por los que son tal vez perfeccionistas, hay que aplicar el principio Pareto, ¿verdad? Darse cuenta dónde a veces es suficiente lograr con los 20%, 80% del impacto. Entonces, de eso hablamos también en el seminario. Estar capaz de decir, ok, realmente necesito la perfección o también se logra con 90 o 80%, ¿verdad? Algo que ni hemos mencionado, que va tal vez un poco más en, no pereza, pero son todas las distracciones, ¿verdad? Distracciones, y hoy en día con el celular ha aumentado un montón, que procrastinamos porque tenemos que ver esa cosa en el teléfono. Entonces ahí obviamente a veces solamente ayuda de remover las fuentes de distracción, ¿verdad? Como el celular o no permitir que los colaboradores tienen acceso en
en la computadora, YouTube, a Facebook o algo así, ¿verdad? Para evitar o cancelar la tentación que no tienen algo que es tan fácil de distraerse con cosas no irrelevantes. Ok, bien, gracias Adrián. Ya para terminar, y como han podido escuchar a lo largo de toda esta plática, Adrián va a impartir el primer seminario del año, que es sobre administración efectiva del tiempo. Es un seminario que se da todos los años acá en BPN, y pues por acá les estoy dejando el número de teléfono del área de seminarios si alguien está interesado en saber un poco más acerca de este tema y aplicar pues al descuento de pronto pago, que ahí se los estoy dejando. Pero ya para despedirnos, Adrián, contanos un poco qué vamos a ver en este seminario para que la gente que nos está viendo pues sepa de qué se va a tratar. Ok, entonces como he mencionado, ¿verdad? Hay como dos partes en este seminario. Uno es realmente la técnica, las herramientas que me ayudan a planificar, porque eso obviamente es parte importante que me ayuda de administrar mejor mi tiempo. Pero otra parte fundamental también es, vamos a ver mucho que tiene que ver con mi persona, con el automanejo, con autodisciplina, con tener una visión, todo eso que es la cosa, digo, como psicológico, pero que tiene un papel fundamental que juega, que influye en gran manera, ¿verdad? Todas las otras decisiones, porque muchas veces tenemos las herramientas, pero si no vamos a enfrentar las causas que son dentro de mí psicológicamente, no me sirven las herramientas. Yo tengo que primero conocerme a mí, entonces hablamos de estrés, de visión, de balance de la vida, visión, todo eso, ¿verdad? En la primera parte, y luego, obviamente, de cómo planificar, cómo poner prioridades, cómo usar herramientas diferentes, cómo utilizar las metas para llegar al plan diario. Entonces, la cosa técnica, cómo realmente podemos implementar eso. Sí, bueno, también es importante que sepan, ¿verdad?, que es de 2 días. El precio oficial es $55, pero tenemos el pronto pago en 47 y hay descuentos para 3 personas o más en $42. Y pues si alguien quiere saber más información, quiere que le enviemos el flyers o cualquier otra información sobre este seminario, pues ahí tienen también los números. Y lo importante de esto es que lo podamos aplicar. Y saben pues los empresarios de BPN que todos los seminarios de nosotros son prácticos y lo que tratamos de hacer es que después ustedes lo puedan retribuir también con sus colaboradores, lo puedan aplicar. Si hasta este momento no están haciendo una planificación anual, la puedan hacer con sus colaboradores, planificaciones mensuales, semanales y todo eso que nosotros ocupamos en el día a día en BPN y que también Adrián en su experiencia lo va a impartir y a compartirlo con ustedes en ese seminario. Bien, para despedirnos, Adrián, si quieres decir algunas palabras de despedida. Solamente como mencionaste al inicio, ¿verdad? Que muchas veces al inicio del año tenemos muchos propósitos, metas, etcétera, y al final no lo cumplimos. Entonces ahí creo que es súper importante que ponemos pies a nuestros deseos y ese seminario creo que va a ser gran parte que tal vez ese 23 ya algunas de las metas realmente logramos y no los dejamos después de 1 o 2 meses ahí al lado. Correcto. Entonces, bueno, con esto nos despedimos. Gracias por habernos visto en nuestro primer Facebook Live y vamos a estar en el resto del año con otros temas de intereses para ustedes. Nos vemos pronto y gracias a las personas pues, que nos lograron atender esta tarde. Adiós.